Antes que acabe el año, amigos, Abraham Mendieta le gira la quijada al prianista. Parece ser que le fallaron los números, no calculó bien e intentó atacar con datos, amigos, a Abraham Mendieta, intentando demeritar todos los logros que se han logrado a lo largo de estos 5 años. Y sobre todo, intentando poner en alto el nombre de su candidata. Llegan puntos, amigos, donde ya ellos intentan creerse sus mentiras. No se puede, no lo pueden creer al fin y al cabo. Pero los datos que le da Mendieta lo acaban molestando mucho. No sabemos de dónde sacó sus datos y él dice, los saqué de sus propias fuentes. No es cierto. Es donde empiezan las mentiras. Y siempre que se dan un encontronazo estos dos analistas políticos, el prianista siempre acaba perdiendo. Y este día no fue la excepción. Amigos, bienvenidos a Radar Informa, yo soy Pedro y hoy miércoles 20 de diciembre, muy buenas tardes, espero que tu miércoles esté marchando excelente y te agradezco que estés conmigo para ver el siguiente contenido. Quiero que vean la madrina que la sientan al prianista por parte de Adrián Mendieta y ustedes me dirán qué opinan. Es un año de muchísima política, de muchas definiciones, de muchas apuestas que después no se consolidaron y que hoy, por ejemplo, de este lado tenemos un Frente Amplio por México que se consolida a pesar de que muchos buscaron separarnos, buscaron dividirnos, le apostaron a que no íbamos a estar juntos ahora rumbo a esta elección. Pero aquí tenemos siempre una hiperatención sobre lo público y sobre la política. ¿Cuál es la realidad? Que las personas están en otra sintonía. Bien dice Xochitl, no están en modo campaña todavía las mexicanas y los mexicanos. La atención vendrá justamente el próximo año. Hoy estamos pensando en el título 14 de la América, en las posadas, en la familia, en las vacaciones de los niños, en la cena de Navidad. Pero vendrá el momento de reflexión el próximo año. Porque siempre que termina un año, comienza otro en nuestra vida. Y en este caso, en política, en un sexenio, siempre hacemos un corte de caja. En este caso hacemos y haremos una reflexión colectiva, las mexicanas y los mexicanos, para pensar muy bien qué pasó durante este sexenio. ¿Cuáles fueron las promesas y los compromisos con los que llegó Andrés Manuel? ¿Y qué país nos está entregando? Y en ese momento de reflexión colectiva, de este corte de caja de los mexicanos, seguramente nos vamos a preguntar qué pasó con aquella promesa de la seguridad, de bajar a la mitad los homicidios dolosos en este país. ¿Qué pasó con la promesa de tener un sistema de salud nórdico? Deje usted un sistema de salud nórdico. ¿Qué pasó con simplemente mandar medicinas a los hospitales, a las farmacias públicas? ¿Qué pasó con la promesa que le hicieron a todas las mujeres de que iban a poder caminar seguras en la calle y que iban a poder regresar a su casa? ¿Qué pasó con todas esas promesas? ¿Vendrá ese momento de reflexión? ¿Vendrá seguramente entre marzo, abril, mayo, que serán las campañas constitucionales? Y estoy seguro que cuando hagamos esa reflexión colectiva los mexicanos, nos vamos a dar cuenta del gran engaño que fue toda la palabrería desde Palacio Nacional. Tiempo, 2 minutos ahora. Bueno, en lo internacional el año termina de la peor forma posible, porque cada 10 minutos un niño palestino sigue siendo asesinado en la franja de Gaza por el ejército genocida de Israel. Netanyahu es un criminal y se está quedando sin el apoyo incluso de sus aliados de Estados Unidos. Esperemos que la situación mejore para el año próximo, alto el fuego inmediato en Palestina. Y en lo nacional, bueno, la economía mexicana cierra por todo lo alto, por encima incluso de las previsiones que se hicieron a inicio de año. Está creciendo la economía mexicana casi al 4% anual, ¿no? Y pues la verdad es que México tiene herramientas para que ese crecimiento siga. Hace unos días nada más se inauguraba el primer tramo del Tren Maya, se inauguraba también el aeropuerto internacional de Tulum, la presa Santa María en Sinaloa, el acueducto del Cuchillo 2 en Nuevo León, la presa del Zapotillo en Jalisco, la primera parte de agua saludable para la laguna, el mega almacén de medicinas. La verdad es que las y los mexicanos se están acostumbrando a algo muy bueno, y es que el gobierno, el poder, cumple sus promesas frente a ellos, que cuando prometían una refinería construían una barda. Acá hay un gobierno que cumple su palabra. Y yo retomo las palabras de Paul, que decían que las y los mexicanos tendrán que hacer una reflexión sobre el pasado y el presente, a ver cuándo estaba mejor. Y yo creo que los mexicanos van a valorar que hoy hay un gobierno que cumple sus palabras, que hoy hay un gobierno que pone en el centro a los más humildes, que ha reducido en 8 millones el número de pobres en este país, un país que sigue teniendo problemas estructurales en temas fundamentales como la violencia, pero por primera vez en varios sexenios se reduce el porcentaje de homicidio y de actos delictivos. El país tiene rumbo, tiene salida, y por eso vienen unas elecciones previsibles. Sigue la 4T un sexenio más. Tiempo, no te replica, por. Bueno, pues le gusta mucho hacer matemáticas, pero sobre otras latitudes, en otros países y en otros continentes. Pero también puedes hacer matemáticas aquí. Aquí en este país, lamentablemente, el sexenio que nos van a entregar deja que en México cada 15 minutos violan a una mujer. En este país, 10 mujeres que salieron hoy en la mañana de su casa no regresaron porque un cobarde decidió asesinarlas durante el día. En este país, Abraham, aquí haz las cuentas, matan a 100 personas todos los días.
En este país también, esta administración, hablando del Tren Maya, se equivocó por 5 veces en el presupuesto de lo que iba a costar. Imagínate que tú me contratas para hacer una casa, te voy a cobrar $1 millón, llego 2 semanas después y te digo, oye, costó $5 millones, 5 veces más. Bueno, pues qué ineptitud, le dirías al arquitecto o a la arquitecta. Pues ese tamaño es la ineptitud de este gobierno para presupuestar su obra pública. Tiempo. Yo no contrataría a un opositor para construir nada, pero mucho menos una casa, porque viendo lo que el panismo ha hecho en la delegación, 5 veces más, mucho menos viendo lo que el panismo ha hecho en la delegación Benito Juárez, construyendo edificios ilegales de manera sistemática, lo último que contrataría yo a un opositor para construir una casa. Entonces hay que contratarlos a ustedes para el Hay algo que creo que no has querido entender a lo largo de este sexenio que llevamos debatiendo. Y es que el pueblo no es tonto. Y Andrés Manuel tiene casi un 80% de aprobación ciudadana en todas las encuestas. Y eso por un motivo, porque la gente confía en cómo Andrés Manuel resuelve, en cómo Andrés Manuel construye, en cómo Andrés Manuel gobierna. Y eso tiene un correlato electoral. Muestra de ello es que Xochitl Gálvez está en las encuestas en un 15-20%. Y lo reitero, perdón, pero no les emociona ni a ustedes Xochitl Gálvez. Es la peor candidata que pudieron poner. Me queda claro que no va a levantar, por eso te digo, querido amigo, vamos a un proceso electoral previsible, no van a levantar. Un minuto de conclusión, Paul. Pues como usted vio, los números no mienten y las matemáticas les duelen. Porque mientras pongo hechos sobre la mesa, que son datos, por cierto, del propio gobierno, de las masacres, de la violencia que estamos viviendo en el país, de la violencia que sufren las mujeres todos los días, de los sobrecostos de las obras del presidente que se equivoca, nada más por 5 veces del presupuesto que usted y yo pagamos. Mientras pongo matemáticas, hechos y datos duros sobre la mesa, siguen hablando del pasado. Creen que entre peor hablen del pasado, más van a justificar su mal presente. De ese tamaño es el cierre de caja que tenemos que hacer. Yo sé que lo vamos a dejar para el próximo año, pero yo le pido a usted que nos está viendo que analice muy bien el país que recibieron, a lo que se comprometieron, las promesas que nos hicieron viéndonos a los ojos y el país que van a devolver. Es momento de cambiar el rumbo. Vendrá el próximo año, vendrá la reflexión y Andrés Manuel y su movimiento van para afuera. Un minuto de conclusión, Abraham. La persona que debate conmigo es una buena persona. Eso no es Hombre, gracias. Sin embargo, tiene un pequeño problema. Y es que cree que usted sufre amnesia. Y a usted se le olvidó cómo creció la violencia de manera descomunal en los gobiernos del PRI y el PAN. Y cree que a usted se le olvidó cómo se robaban a manos llenas el presupuesto público que nunca llegaba a la gente. Cree que a usted se le olvidó que la pensión para adultos mayores la votaron en contra los no se le olvide, cree que a usted se le olvidó que votaron en contra de aumentar la pensión de adultos mayores a 6,000 pesos para el año que viene. Cree que a usted se le olvida 90 años de mal gobierno, de corrupción, de violencia, de impunidad. Mire, el PRI y el PAN fueron la pesada carga con la que México tuvo que cargar el siglo pasado. Otros países tuvieron dictaduras militares. Este país tuvo el peor gobierno de la historia de América Latina por 90 años. Le están echando ganas para hacer historia ahora sí. Tiempo. Gracias, Paul. Gracias, Abraham. Gracias, Alejandro. Feliz Navidad a todas, a todos que aguantan aquí hasta... Aquí lo interesante de igual manera es como Pues recapitulemos qué tipo de proyectos se hicieron en los sexenios anteriores. Recapitulemos. Ninguno. Y los proyectos que se realizaban eran proyectos sumamente inflados. Ahí van a decir, es que no. Es como dice Paul, no supo el presidente administrar y realizar el análisis correcto del costo del Tren Maya. Ok, pero se hizo ese Tren Maya sin deuda. Punto número 2. Lo que realmente a los prianistas, y yo sé que a él no, porque él es un títere más, lo que encanija a los prianistas a más no poder es que ese recurso era un recurso que dividían ellos mismos. Se iban a los partidos, se iban a las empresas, se iban a las licitaciones. En esta ocasión no. Eso es lo que causa tanta rabia, que ya no pudieron manejar el recurso como lo hacían en sexenios anteriores. Si se elaboraron 3 megaobras en un sexenio, imagínense, amigos, cuántas megaobras ya hubieran existido si hubiera ganado el presidente desde que debió haber ganado cuando Calderón le robó la presidencia, solamente para que se imaginen. Pero bueno, le dan su Navidad a Paul Hospital para que se vaya a descansar calientito. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, la 4T avanza, aunque se ardan. Que sigas teniendo un excelente día.